únicamente divorciados, no hay únicamente mujeres y únicamente varones. El auditorio es bastante complejo, ¿sí? Entonces tenemos que pensar en ese grado y en ese grado también permitir la participación. El culto es algo de lo cual todos podemos estar edificando y la escuela dominical tiene su lugar para edificar a la iglesia. Cuando un niño comparte un texto, cuando un niño participa de una oración, cuando un niño participa incluso de la ofrenda, está también mostrando ejemplo a los nuevos niños que se acercan a la iglesia. Están ellos también marcando una pauta de una forma de conducirse dentro de la iglesia, dentro de la congregación. Por eso, hermanos, es importante la participación. Yo me gozo cada vez que vemos los videos de los peques de Villa Alegre. Nuestros hermanos allí de Penco Villa Alegre siempre tienen un culto de niños, donde los niños predican, donde los niños oran, donde los niños cantan. Y esto, mis hermanos, aunque no lo notemos, o aunque simplemente a veces alguna mente carnal pueda verlo como, bueno, son niños, mirá cómo se equivocan, mirá cuánto tienen que aprender, no obstante a eso, a la crítica de mentes carnales, también una persona espiritual puede ver cómo otros niños se entusiasman y quieren también estar ocupando y realizando las mismas actividades. Amén. Porque se transforman en pequeños ejemplos. Amén. ¿Sí? Por eso en nuestro programa, ¿sí?, nosotros predicadores, encargados de obra, tenemos que pensar también el espacio para los niños dentro de la congregación. Los coordinadores de los cultos, tenemos que pensar en las reuniones de oración, tenemos que estar pensando en este área. Tenemos que también delegar a este departamento, promocionar su inclusión. ¿En qué cosas? Sí, en estudio. Pensar este espacio es también delegar a la escuela dominical, en este caso los hermanos que nos encontramos aquí hemos participado de la enseñanza en la escuela dominical. Entonces la escuela dominical ya tiene una delegación de estar compartiendo con otros maestros de escuela dominical o estar insertándose en el ambiente que tiene que ver con la escuela dominical. Es decir, hay una tarea delegada, hay una responsabilidad delegada. Hoy lo que ustedes están haciendo, lo que todos estamos haciendo, es estar dedicándonos a instruirnos, a equiparnos. ¿Por qué? Porque es algo que entendemos que nos está siendo delegado. Hay una responsabilidad que está cayendo sobre nosotros y nos estamos equipando para eso. Entonces, eso es abrir. El encargado, el pastor, el conjunto de la congregación tiene que comprender. La escuela dominical debe contemplar, debe adquirir delegaciones, responsabilidades. Podemos hablar también de la evangelización. Hay una iglesia que evangeliza. Bueno, ¿cuándo los niños evangelizan? ¿Qué lugar ocupan los niños dentro de la evangelización? En muchas iglesias, por ejemplo, está el coro de niños. Los niños tienen su lugar. Cuando he visto, por ejemplo, en algunas congregaciones, cuando los adultos van a ofrendar, el coro de niños tiene su oportunidad de alabar al Señor. Y eso, mis hermanos, aunque parecen pequeños eventos que uno los pudiera rápidamente ver como algo automatizado, tienen que encontrar su consistencia en esto de que la escuela dominical tiene que tener su lugar, tiene que tener su delegación e inclusión en las tareas y responsabilidades congregacionales. Pasamos a otro punto ahora. Ya hablamos del lugar y del acompañamiento institucional. ¿Hasta acá alguna duda, alguna pregunta? Por ahí algunas cosas que a ustedes se les van ocurriendo, tengan paciencia que seguramente lo vamos a tratar. Si no, por ahí a lo último se la anotan por ahí y a lo último lo vemos, ¿sí? Para que no se nos haga muy extenso el tiempo. Sí, señor Amado. Bien. Vamos a ver la administración departamental. A ver. Esto de la administración muchas veces causa mucho resquemor y más en el ambiente pentecostal. Es como que todo debemos dejarlo librado al Espíritu Santo. ¿Y saben qué? De hecho, debe ser así. El Espíritu Santo ha sido tan planificado que junto a Dios el Padre y a Dios el Hijo planificaron la salvación de todo el mundo y por toda la eternidad desde antes de la fundación del mundo. Y ustedes fíjense en qué planificado que es Dios, qué organizado. Por eso el llamado para la iglesia es hágase todo decentemente y en orden. Entonces, no hay que asustarse con respecto a la administración, hay que sentarse y hay que
planificar, hay que proyectar, hay que organizarse. La administración departamental es importante. Lo primero que podemos ver, vamos a ver 3 cosas simplemente, son los recursos. ¿Qué tenemos a la mano? El Señor le dice a un juez, ¿no? ¿Qué tienes en tu mano? ¿No? ¿Qué tenemos hoy en nuestra mano? ¿Cuáles son los recursos humanos que tenemos? ¿Cuáles son los hermanos que podrían estar participando de este área? Para poder convocarlos, para poder hablarles, para poder incentivarlos. Muchos hermanos que no saben incluso para qué están dentro de la iglesia. Muchos hermanos que a veces no saben ni cómo aportar. Bueno, podemos darle ideas. Hace poquito hay una hermana que le cuesta muchísimo venir a congregarse, porque está con muchas dificultades de movilidad. Pero ella siempre está presente para la escuela dominical. Sabe que va a arrancar la escuela dominical, ya tiene su ofrenda, ya tiene su aporte con materiales, ¿cómo es que se llama esto? Sí, materiales didácticos para la escuela, lápices, o para el desayuno. Entonces está pensando en función de la escuela dominical. Y nosotros debemos motivar a los hermanos para ver en qué grado, en qué lugar, de qué manera ellos pueden participar. Esto no es algo que se hace de manera unilateral. Es decir, usted no se tiene por qué sentir ni ver solo, ni que ver solo en esta tarea. Por eso también la idea es armar un grupo que periódicamente podamos encontrarnos y ir colaborándonos, ir cooperándonos, es decir, bueno, a ver cómo resolvemos esto, cómo propiciamos tal cosa, cómo abordamos tal cuestión, ¿sí? Acá no les estamos tirando, bueno, tenemos una responsabilidad, tomen Santiago Buera, pum, le pateamos la pelota y arréglense. No, la idea es que como cuerpo, a pesar de las distancias, podamos utilizar las herramientas que tenemos y ir fortaleciéndonos. De hecho, nosotros tenemos muchísimos problemas también en la escuela dominical. Y también esperamos resolverlos con la ayuda y con la cooperación de todos. Por eso abrimos y preparamos este espacio. Hermano Javier, para... Sí. Rapidito, porque sé que bueno, el tiempo se hace corto. Pero por ahí también no estaría mal como misión tener como un departamento de escuela dominical. Hay grupos ¿sí o no? De ciclistas, de dorca, de jóvenes, pero de escuela dominical o de maestros de escuela dominical no hay. Y estaría bueno también poder hacer algo así, para que bueno, los maestros se vayan preparando, vayan conociendo obviamente la palabra y así también poder enseñar mejor a los niños. Es cierto, hermano. Por eso decía, ¿no? Este dato histórico. Desde el año 1780 ya se pensó esto de las escuelas dominicales. Lamentablemente hoy nosotros nos encontramos en una historia del cristianismo en donde nos tenemos que poner a resolver muchas cosas que ya fueron resueltas. No hay que hacerse tanto problema, no es tanto protocolo. Es decir, bueno, ahora por cuestiones pandémicas tenemos que pensar en cuestión protocolar. Pero, hermanos, hay muchas cosas que ya fueron habladas, que fueron enseñadas. Lo único que tenemos que hacer es empezar a trabajar en pos de eso. Y sería una bendición, ¿no es cierto?, poder contar al menos que este grupo pueda mantenerse con la ayuda del Señor para ir equipándonos, para ir ayudándonos, para ir solventando lo que hoy tal vez podemos verlo como una carencia. Podemos decir, bueno, hoy tenemos esta carencia, ¿sí? Nos falta, pero no, también podemos pensarlo como una oportunidad. Claro, hay que remarla, ¿no? Porque ser pionero no es cuestión fácil, pero tampoco no hay que actuar alocadamente. Hay cosas que ya han sido pensadas. Simplemente tenemos que desempolvar a esos hermanos que han dejado ya un capital y bueno, ver de qué manera nosotros podemos aplicarlos en el contexto que hoy nos toca a nosotros. Pero muy buena su apreciación. Seguramente es la apreciación de muchos de nosotros. Pero bueno, gloria al Señor que Dios nos está dando este espacio, ¿no es cierto?, para ir aprovechándolo. Entonces pensamos los recursos humanos importantísimos. No desestimemos a nadie. El que hoy no puede ser maestro puede ser un ayudante, ¿sí? Y el que hoy es un ayudante, el año que viene puede ser un maestro.
nos puede colaborar con algo, incluso hacer una carta para pedir colaboración a alguna panadería, a alguien que esté aportando, si bien no es la finalidad social, pero entendemos que también es algo que puede colaborar, que puede cooperar. Por eso es importante pensar en el contexto en el que nos encontramos. Si estamos en medio de un barrio acaudalado, adinerado, no pensemos tanto en llevarles una taza de leche o una taza de té. Pero si nos encontramos en un barrio que tiene necesidades básicas insatisfechas, no le querramos meter la Biblia si la panza de ellos hace más ruido que nuestra voz, porque ahí vamos a tener un problema. Entonces, tranquilamente podemos acompañar una cosa con la otra. Ya entendemos cuál es nuestro fundamento, ¿sí? Pero bien como citaba nuestro pastor en la carta de Santiago, hay cosas que van acompañadas. Sí, pastor. Sí, en relación, no sé quién era el hermano que estaba hablando. Rafael. Rafael, bueno, Rafael, Dios le bendiga a mi hermano Rafael. Pasa que no estoy viendo aquí la pantalla, estoy del otro lado justamente. Es verdad que nosotros a nivel institucional no tenemos hoy un departamento de educación cristiana, aunque ese proyecto se presentó y fue rechazado en su momento, ¿cierto? Una lástima, una pena, pero bueno, son las cosas que han sucedido. Pero más allá de eso, yo me sumo a esto, veámoslo como una oportunidad también. ¿Por qué? Porque si no también, viéndolo, digamos, viendo el vaso medio lleno, ¿quién está llamando? ¿Quién es el pecador que está llamando? Bueno, no sé quién es el pecador inconverso que está llamando a esta hora. Algún impío debe ser. Decía, ¿no? Ver la oportunidad también, porque si no, nosotros a veces es fácil delegar en la institución, pero ¿cuál es el compromiso mío personal? Es decir, pensemos en los ejemplos de Harry Ironside. Harry Ironside, 11 años. Él llegó a una ciudad, porque él era canadiense, él llega a la ciudad de Los Ángeles, en su sector, en su barrio, en su población, no hay escuela dominical, y él estaba acostumbrado con 11 años a escuela dominical. Entonces no le pidió a la institución escuela dominical, la fundó él mismo. Juntó bolsas con sus amigos que se hizo, los niños hacen amigos fácil, juntó bolsas, las cosió, juntó maderas y armó una carpa donde entraban entre 60 y 100 personas. Bueno, entonces no le pidió a la institución, no fue al directorio, digamos, de la iglesia de Harry Ironside allá en Los Ángeles a decir, bueno, necesitamos acá una escuela dominical, un departamento de educación cristiana. ¿Que lo necesitaban? Sí, claro que lo necesitaban. Pero también es para ver el grado de compromiso personal, es decir, ¿yo en realidad estoy comprometido con esta obra o no? O simplemente voy a estar comprometido porque hay una institución o porque ya hay un organismo superior, ¿cierto?, que dictaminó esto. No. A ver, el compromiso tiene que ser personal y tiene que ser individual. Entonces, este chico de 11 años construye su propia escuela dominical. Ahora, no hay maestros. Al no haber maestros, dice, bueno, lo que yo sé lo voy a compartir. Con 11 años, crea su propia escuela dominical, su propia carpa, y él es su propio maestro. Y el domingo de la inauguración, dice la historia, porque estos son hechos históricos, la carpa estaba absolutamente llena. Él esperaba niños, pero también había adultos. Y así comenzó la trayectoria de este gran predicador. Bueno, después vamos a compartir todos estos datos que hemos dicho, los vamos a compartir en el grupo de WhatsApp, ¿cierto? Para ver justamente estas historias que son apasionantes. Entonces, dejemos de lado un poco de, a ver, institucionalmente no tenemos, pero nosotros tenemos el llamado, tenemos ánimo, tenemos ganas, tenemos deseo. ¿Es firme nuestro compromiso o simplemente vamos a estar esperando que otro lo haga para que yo me sume después? Sí, esto a veces del deber nos juega una mala pasada, ¿no? Porque uno termina haciendo las cosas porque debo hacerlo, hay un organismo superior que me establece los criterios y me pauta el camino y no hay en realidad una vocación, una decisión personal. Así que estamos en un excelente momento, estamos en un momento propicio, donde pueden salir los mejores, Dios quiera que salgan los mejores de ahí. Gloria al Señor, sí. Bien, entonces vimos que hay recursos humanos, edilicios, ya hablamos esta cuestión, ¿no?, del espacio físico, pero debemos pensar también en el lugar edilicio. También se puede pensar a largo plazo, ¿no es cierto?, que la iglesia pueda tener en cuenta o contemplar el construir aulas también, porque el trabajo con niños es algo que siempre va
increscendo. Entonces es bueno también contemplar desde el punto de vista arquitectónico, edilicio de la congregación, un espacio con mejores y mayores comodidades para la escuela dominical. Materiales también. La escuela dominical es uno de los departamentos que insume bastante material. Es decir, con los niños hay que encontrar la manera de orientarlos de distintas maneras. Y ahí el arte de la didáctica se pone a flor de piel. Es decir, uno tiene que emplear desde elementos plásticos, maleables, cartulinas, papeles, lápices, colores, y es un lugar donde uno debe contemplar todas estas cosas. Y para esto es importante, que muchas veces lo hemos conversado acá y espero que podamos también nosotros trabajar en eso, es en el presupuesto. La iglesia debe contemplar un presupuesto o destinar un presupuesto a la escuela dominical. A ver, si no existe el presupuesto, vamos a decir que no existe el presupuesto, que no hay posibilidad de presupuesto, los maestros deben darse cuenta que deben tener planificado un presupuesto con el cual contar, que lo van a tener que generar como maestros de escuela dominical. Es decir, la escuela dominical genera un grado de inversión. Si yo no les digo esto, no les estaría percibiendo de algo que es una realidad. La escuela dominical genera mucha inversión. Hoy nosotros por ahí como predicadores hacemos inversiones en Biblias, en estudios bíblicos, en manuales de distinta índole para mejorar la predicación, pero no más que eso, ¿sí? Pero sin embargo en la escuela dominical el maestro tiene que invertir en recursos para sí mismo y a la vez en materiales didácticos para los estudiantes, para los hermanos. Entonces, esto también es una cuestión a conversar y a tener presente, la cuestión del presupuesto. Claro, esto es un doble pensamiento, ¿no? La iglesia no puede abandonar a los maestros de escuela dominical y decir, bueno, arréglense, porque tiene que haber un acompañamiento, y en este caso también financiero, y los maestros no tienen que desconocer también este área, que ellos deben ser cuidadosos también, porque lo que administran es el dinero del Señor, de la casa del Señor, no es tampoco para andar tirando cartulina al techo, pero uno tiene que evaluar. Dentro de la administración, mis hermanos, tenemos que pensar la cuestión presupuestaria. Ahora, no vayamos a plantear la apertura de una escuela dominical y vayamos con el presupuesto, porque lo más probable es que le digan no. Así que al revés, vayamos siempre al revés. Primero entendamos que hay un fundamento por el cual hacemos todas las cosas, luego es más fácil pensar el presupuesto, porque entendemos que hay una causa mayor, que hay algo más noble y más concreto, ¿sí? Así que ya sabe, hermana Estefanía, no vaya con el presupuesto. Bien. El organigrama, ¿cómo nosotros podemos organizar en cuanto a autoridades la escuela dominical? La cabeza de la escuela dominical debe ser siempre el pastor o encargado de obra. ¿Por qué? Porque tiene que estar al tanto el pastor, es un ámbito de enseñanza, es un ámbito del estudio de la iglesia, el pastor no puede estar escindido de eso. Es más, el pastor se convierte a la vez en el supervisor de los maestros que van a estar allí. El pastor es el que va observando, el que también, si hay alguna cuestión disciplinaria o alguna cuestión a corregir, alguna cuestión a revisar, siempre tiene que ser parte de todas esas cuestiones. Claro, el pastor no va a andar atrás de la escuela dominical, el pastor no tiene que estar metido en la escuela dominical, no, porque le estamos dando más tarea al final que lo haga todo el pastor. Por eso también tiene que haber un director de escuela dominical. El director de escuela dominical es ese enlace entre el pastor y la escuela dominical. Es el que tiene la responsabilidad primera de estar observando cada clase, de meterse de vez en cuando, ver cómo es el trato, de ver cómo cada maestro va con su planificación, ver qué es lo que está enseñando, escuchar, participar un poco. No es el que va con la nariz parada y a ver, bueno, acá yo vengo a controlar todo. No, es el director que viene a apoyar, que viene a fortalecer, que viene a darle la mano a veces al maestro que está desbordado con un montón de niños y que, como suelen suceder en las aulas, también sucede con los hijos de los creyentes,
que es un alboroto, que no escuchan nada, que pareciera que nadie está aprendiendo nada, pero el niño tiene sus particularidades para aprender, y que muchas veces la asistencia, el acompañamiento de un director es importantísimo para el maestro, más cuando está comenzando. Este director es también el que va organizando la marcha de la escuela dominical. Es el que va logrando ese equilibrio entre clase y clase. Es el que va repensando las actividades generales de la escuela dominical. Es el que va contemplando y diciendo, bueno, el presupuesto, hermanos, nos estamos pasando del presupuesto. Es el que dice, bueno, con calma, en la actividad del Día del Niño tenemos simplemente estos recursos. Es el que dice, bueno, para fin de año contamos con tal cosa. Eso es lo que va planificando el director de la escuela dominical. Y siempre en constante relación con el pastor, siempre en constante vínculo. Es decir, pastor, vamos por acá. Pastor, la escuela dominical está haciendo esto. Pastor, la escuela dominical para dentro de 2 meses tiene planificado esto. Ese es el nexo. Para que no vaya cada maestro y estar allí a veces generando un canal de descomunicaciones, ¿no? Para eso tiene que haber algo ordenado y en este sentido lo ocupa el director de la escuela dominical. Luego están los maestros de cada área, de cada franja etaria. Luego mi esposa va a hablar un poco de las franjas etarias. El maestro se tiene que sentir cómodo con el grupo con el que está trabajando, es decir, si yo como maestro de escuela dominical no me siento cómodo con el grupo de jovencitas, tengo que cederle mi lugar a otra persona. Si yo como maestro me doy cuenta que no, con los más chiquititos a mí no me va porque no logro conectar, no hay feeling, tengo que reconocerlo y hacerme a un costado y permitir que otra persona pueda estar trabajando en ese lugar. El maestro tiene la responsabilidad sobre su clase. El maestro tiene que ir ejercitándose y creciendo, en algunas áreas que más adelante, cuando hablemos del maestro específicamente, tenemos que ir desarrollando y ejercitando. También están los ayudantes, es decir, hasta ahora dijimos pastor, director, maestros, ayudantes. Los ayudantes también pueden ser incluso los niños más avanzados dentro de la escuela, dentro de cada clase. O también pueden ser esos hermanos que tienen ganas de apoyar, tienen ganas de enseñar, pero que todavía no saben cómo y necesitan un referente que les vaya mostrando cómo es la cosa. O de algún maestro que sea más, no quiero decir más viejo, pero más avanzado, más experimentado, muy bien, esa es la palabra, más experimentado en la materia. Entonces, un ayudante puede muy bien allí, sea ayudante, sea maestro, siempre tienen que tener su clase preparada. Porque precisamente el ayudante está para cubrir cualquier eventualidad. El ayudante no puede decir, oh, faltó el maestro porque, no sé, se le rompió el auto porque se está por morir. Me sale otra vez esta predicación que dice, bueno, primero predique y después muérase. Pero por ahí el maestro, por alguna cuestión, ¿no? Por alguna razón, no puede, lo cual no tiene que ser algo repetitivo, ¿sí? El maestro tiene que ser enteramente responsable, así como lo es un pastor de su congregación. Pero para eso está siempre preparado el ayudante. El ayudante sabe que ante la ausencia del maestro, él está preparado para seguir con la clase. Y por eso ahí cobra mucha relevancia la planificación. Y otro grupo que no es menor, que no es menos importante, que son los cocineros y los auxiliares dentro de la escuela dominical. Son los hermanos que están allí para ver todo lo que pasa en el patio, para hacer los ojos de los maestros cuando los niños van al baño, para hacer esos que preparan algún agasajo, algo como para compartir. Son aquellos que acompañan de lejitos a los maestros, pero que están ahí. Uno sabe que les puede decir, mirá, te quedás un ratito que aquel nene está sufriendo algo, tengo que estar allá. Entonces esos colaboradores están allí como el ayudante, pero en otro sector, ¿sí? En otro ámbito. Ellos por ahí pueden acompañar en las salidas, en ir a la plaza, en el patio de la iglesia, y eso también cobra un grado de relevancia fundamental para el acompañamiento de los niños. Como verán, la escuela dominical no se hace por una sola persona. Es necesario siempre armar un equipo de trabajo, ¿sí?
no todos son Harry Ironside. Harry Ironside es un buen ejemplo para empezar, pero siempre es importante ir armándose de un grupo de hermanos, ¿sí? Que estén cooperando, que estén colaborando, porque estamos hablando de seres humanos. Estamos hablando de seres humanos con sus limitaciones y sus cuidados. Y lo último que vamos a ver con respecto a la administración es la cuestión de la revisión y el fortalecimiento. Esto es importantísimo, porque cada cosa, cada actividad va sufriendo su desgaste y va sufriendo también lo que va quedando, sus rezagos. Y la revisión lo que hace es, nos volvemos a armar, nos volvemos a fortalecer y vemos cómo seguimos. Entonces ese punto es algo importantísimo, revisar, volver a diagnosticar, volver a reparar, volver a replantearnos. Y para esto es importante que los maestros tengan un punto de encuentro, como ellos como maestros. Esta es una tarea importantísima del director. El director tiene que evaluar lugares para que los maestros conversen, para que la escuela dominical en sus grados de responsabilidad estén compartiendo y articulando, proyectando y fortaleciéndose. Eso es la revisión y el fortalecimiento. Y ahora mi esposa les va a compartir la cuestión de las planificaciones y su importancia. Veo que se nos está yendo el tiempo, así que va a ser cortito. Primero voy a hacer como tips de lo fundamental de cada una de las edades. Nosotros, por ejemplo, dentro de la iglesia tenemos 3 clases. La clase de los más pequeños, la clase de los medianos y los más grandecitos. Pero cada edad tiene su peculiaridad. Entre el primero y el segundo año de vida se establece el apego, entonces los chicos lo que hacen es aprender, pero dentro de la casa. Por eso no es aconsejable que la escuela dominical sea para niños muy pequeñitos. Niños que todavía no controlan esfínteres, no conviene que tengamos, ¿sí? Para eso necesitan a su mamá. Y acordémonos que en la iglesia, dijimos que la escuela dominical cumple la función de enseñar palabra de Dios, no es guardería. Entre los 3 y los 6 años los niños son esponjas, ellos están aprendiendo constantemente y hay que darles andamiajes, hay que dar estrategias, actividades para que aprendan todo lo que nosotros querramos enseñarles de la palabra de Dios, ellos lo van a aprender. Por eso es importante una planificación. En el caso de los más chiquititos, es bueno ir enseñándoles las principales historias de la Biblia, ¿sí? Las principales historias de la Biblia, ir enseñándolas. ¿Por qué? Porque luego van a pasar, ya cuando tengan 8, 9 años, van a pasar a otra clase en la cual ya están preparados desde el sistema físico, porque se desarrolla la motricidad fina. Entonces, desde ese punto van a poder tener a mano estrategias de lectoescritura, ¿sí? A partir de los 7, 8, a partir de los 10 empiezan a desarrollar todo lo que tiene que ver con su emocionalidad, se desarrollan las emociones, ellos empiezan a darse cuenta que ante una situación de los intermedios, lo que buscamos es que vayan viendo de un modo panorámico todos los libros de la Biblia. Sabemos que en un año no van a ver los 66 libros de la Biblia. Por eso la planificación, porque pongamos que un maestro empieza a enseñar los libros de la Biblia y se le va el año y llegó a la mitad. Y el año que viene no va a poder seguir. No es lo ideal es que el docente, el maestro, tenga la responsabilidad de continuar con su clase año tras año. Pero pongamos que no puede. Queda planificado, queda escrito hasta dónde llegó, ¿sí? Y una vez que sabemos dónde llegó, el próximo maestro va a saber por qué libro continuar, ¿sí? Siempre se van a ir agregando niños. Y siempre es bueno estar atento a lo que a los chicos les interesa. Las planificaciones no tienen que ser rígidas. Yo tengo hoy esto y el domingo que viene esto. No. Si vemos que esta clase empezamos con un tema y ese tema les interesó, los atrapó, podemos seguir varias clases con el tema, pero no estar todo el mismo año con un tema. Por eso es importante la planificación. En la planificación nosotros vamos a ver, bueno, tantos meses nos vamos a tomar para tantos libros de la Biblia.
otros meses para otros libros de la Biblia. Y todo de modo sistemático. No vamos a empezar Apocalipsis, Corintios, Génesis, no, todo ordenado. ¿Por qué? Porque el aprendizaje es secuencial, ¿sí? Así como el aprendizaje se va dando en que a un nene de 5 años no le podemos obligar a leer porque todavía no tiene las capacidades para leer, no podemos hacer las cosas mezcladas. La clase de los más grandes que nosotros tenemos de los 11, 12, 13 años, es una edad en la cual ellos ya empiezan a ver la vida y a actuar de modo abstracto, tener un pensamiento abstracto. Pueden decir, si yo hago esto, voy a obtener esto. Y eso a la vez los lleva a los chicos a querer modificar el contexto, a querer actuar. Entonces es la mejor edad para llevar adelante proyectos que a ellos les interesen. Proyectos relacionados con las clases, ¿sí? Proyectos que los lleven a ayudar a un otro como clase. Proyectos que los lleven a poner en práctica las clases que van aprendiendo. Y para eso está bueno que el maestro esté escuchando a los chicos. ¿Por qué? Porque los chicos son mucho más creativos, tienen más ideas, y cuando la idea sale de los chicos, seguro que se prenden, porque sale de ellos, y ellos le ponen toda la energía. Por eso tenemos que tener en cuenta esto, qué es lo que les gusta a ellos en relación, y también ir por ahí, ser sensitivos en ese tema. Después, en relación, vos ibas a seguir, sigue a mi esposo. Bien, vimos algunos puntos importantes del por qué una planificación, ¿no es cierto? La planificación responde a la organización, a la sistematización, es decir, nosotros estamos organizándonos como escuela dominical, el estar, como vimos anteriormente, poniendo a disposición de los niños todo el consejo de Dios. ¿Cómo lo hacemos? Bueno, tenemos que considerar las particularidades etarias. Ya mi esposa nombró algunas, por eso hay distintas planificaciones. Hay una planificación para los más pequeños, otra para los medianos y otras para los más adultos. Si ustedes quieren, también les podemos compartir estas planificaciones porque están en formato PDF para que sea una orientación, una idea. Nosotros tampoco inventamos nada. Las hemos tomado también de otras escuelas dominicales y de otro trabajo que han hecho otros hermanos. Simplemente con algunas modificaciones, porque la finalidad es la misma, mis hermanos. La finalidad es presentar todo el consejo de Dios. El tema es cómo lo hacemos y cómo nos organizamos para que eso efectivamente sea realizado. ¿En cuánto tiempo? ¿En 2, en 3, en 4 años? Bueno, ese es el tiempo que nosotros estamos considerando, ¿no es cierto? Que hay cuestiones que responden a corto, a mediano y a largo plazo. Entonces, para sintetizar este punto, las planificaciones tienen que ver con la sistematización, nos permite ordenarnos, nos permite también el pasaje, es decir, cuando yo no puedo seguir, quién sigue y desde a dónde sigue, nos permite un progreso, como hablaba nuestro pastor al principio, evitar que el día de mañana estos hermanos únicamente conozcan cosas aisladas de la Biblia, sino que haya un progreso escritural, que haya un conocimiento de toda la armonía bíblica, de Génesis a Apocalipsis. Estos datos que daba mi esposa acerca de franjas etarias en las que son esponja, ahí es cuando más ejercicio hay que hacer de la memoria. A mí, hermanos, me cuesta un montón todavía aprenderme un texto de memoria, pero he notado que en mis hijas, por ejemplo, que tienen 10, ya ni me acuerdo de las edades, que tienen 10 y 13 años, una capacidad, mucha facilidad para retener la memoria. Y eso tenemos que lograr aprovecharlo, mis hermanos. Tenemos que lograr aprovecharlo. Miren por un momento a sus congregaciones. ¿Cuántos niños de estas edades que están allí aguardando a alguien que les enseñe, a alguien que los oriente, para que no sean propagandas de la televisión o dibujitos animados lo que se aprendan de memoria, sino que puedan ser pasajes bíblicos, capítulos bíblicos, libros de las Escrituras? Qué tierra fértil, ¿no? Bien, los objetivos dentro de las planificaciones tienen que ser claros, tienen que ser claros y totalmente alineados
con los lineamientos generales, es decir, no pueden ser desprendidos. Si nosotros pensamos en, no sé, un campamento, en una tarea recreativa, sí, dice la hermana Estefanía que ella quiere campamento, siempre están bien recibidos, es decir, no digamos a todo, no, esto no se puede hacer, sino que pensémoslos y adaptémoslos y orientemos lo que queremos hacer con los lineamientos generales que tenemos. ¿Se comprende lo que dije? Es decir, cualquier actividad, un campeonato de fútbol puede ser. Esto que decía mi esposa, pensemos y escuchemos lo que los chicos nos quieren decir también. Porque esto es incluirlos. Ahora, nosotros como adultos no vamos a estar detrás de los deseos de los chicos. No, por supuesto que no. Pero debemos aprovechar toda esa potencia, debemos aprovechar todo ese entusiasmo y encauzarlo de tal manera en que ellos puedan hacerlo con entusiasmo, con ahínco, con alegría, y nosotros podamos cumplir nuestro objetivo, que es llevar el consejo de Dios. Bueno, vamos a ir cerrando. Sí, nos quedan 2 puntos. Sí. El cuarto punto que nos queda va a ser bastante extenso, que tiene que ver con los maestros a los niños y adolescentes, es decir, quiénes o qué deberíamos pensar como requisitos para los maestros de escuela dominical. Podemos ir rápido también. Lo primero, en la idoneidad, debe ser un convertido. No podemos dejar adelante de personas gente que no esté convertida. Hermanos que, bueno, no, pero es simpático porque es mi primo, porque es mi hermano, porque es mi amigo, y se ve que tiene carisma, pero si no es un convertido, si no se ha bautizado, si no tiene un recorrido en la iglesia, si no sabemos quién es, por más carisma que tenga, no lo podemos poner al frente de los niños. ¿Sí? Entonces, el requisito tiene que ser un convertido, tiene que tener idoneidad, tiene que ser miembro activo de la iglesia, tiene que ser bautizado. Ustedes van a decir, pero el bautismo no salva, el bautismo no salva. Pero es ese paso del creyente, del nuevo creyente, que le dice, le comunica a toda la congregación, pueden contar conmigo. Yo soy uno de ustedes, he creído en Jesucristo. ¿Sí? El paso del bautismo no habría que tomarlo como algo menor. ¿Sí? Se está comunicando esa persona y nos está diciendo, si está siendo bien orientada, con el bautismo nos está diciendo, yo quiero ser miembro de ustedes, quiero ser miembro de la iglesia, cuenten conmigo. Estoy asumiendo un compromiso públicamente. También tiene que ver que el maestro de escuela dominical tiene que ser ejemplo. Los niños no aprenden tanto por lo que decimos, sino por lo que ven de nosotros. Y es la encrucijada del maestro. Porque los niños siguen el ejemplo. Y la Escritura nos manda a ser ejemplo. La Escritura manda al hombre de Dios a ser ejemplo, 2 de Timoteo, capítulo 4, versículo del 1 al 2, y Tito, capítulo 2, versículo del 6 al 8. Repito, 2 de Timoteo, capítulo 4, del 1 al 2, y Tito, capítulo 2, versículo del 6 al 8. Tiene que ser ejemplo en responsabilidad. No puede llegar tarde a la iglesia. No puede estar siempre faltando. Tiene que ser una persona responsable. Tiene que ser una persona que demuestre responsabilidad. Tiene que ser una persona que demuestre compromiso, que esté en comunión con los hermanos. No que sea una persona que piensa, bueno, yo tengo cualidades para enseñar a los niños y a mí no me molesten con el resto de la iglesia. No, tiene que estar en comunión. Necesitamos, y la iglesia necesita estar en diálogo en todas sus dimensiones, en todas sus partes. Tiene que estar en comunión, tiene que tener buena conducta. Tiene que ser un hermano que se destaque por su conducta. Muchas veces nosotros decimos, bueno, ninguno es competente para la obra del Señor, y estamos de acuerdo, ninguno somos competentes. Pero también veamos en las cartas pastorales que aquellos que están puestos en responsabilidades, hay una serie de requisitos que tienen que cumplir. Si no, no aprueban, si no, no califican, mis hermanos. Y esto no es para rogarse ninguno nada de lo que tenemos, porque entendemos que es la gracia de Dios obrando en nosotros. ¿Se entiende eso? Pero tampoco podemos tomar livianamente de que por amistad o por cualquier otra cosa que pueda andar rondando, poner a cualquier persona al frente de un grupo de niños. No, mis hermanos. Debemos ser cuidadosos de estas cosas. Tenemos que tener ese rigor y ese cuidado, así como la Escritura nos muestra, tal, de manera equilibrada, ¿no es cierto? Sabemos que no somos competentes, pero también que debemos ser obreros aprobados.
Y tercero, el maestro cumple una tarea pastoral. Es decir, el maestro no es el que viene y tira la clase y listo, y se desentiende. No, los niños lo van a tomar como un referente. Y así como ese hermano maestro desea el acompañamiento y el pastoreo de su pastor, su cuidado, su supervisión, su consejo, así también él debe manifestarse para con sus cuidados, para con aquellos que están bajo su responsabilidad. Esa responsabilidad, esa clase, perdón, es responsabilidad del maestro. El maestro debe velar por esa clase. Debe tener su cuaderno para orar por los niños, debe visitar a los niños, debe aconsejar a los niños, debe acompañar a los niños. Esta tarea es una tarea ardua, es una tarea pastoral. Primera de Pedro, capítulo 5, versículo del 1 al 4. Supervisión, cuidado y aconsejamiento. Esta es la tarea del maestro, no es simplemente alguien que se para y dice, bueno, miren todo lo que sé de la Biblia, ustedes copien todo lo que yo les digo y después hacemos un examen y le mostramos a la iglesia todo lo que ustedes aprendieron. No, error. Eso sería en el plano técnico, pero en el plano vivencial, el maestro de escuela dominical es el pastor, es el encargado de ese grupo y debe pastorearlos. Debe cuidarlos, debe aconsejarlos, debe supervisar. Estamos llamados a ser buenos administradores de la gracia de Dios y debemos ser hallados fieles, dice 1 Corintios capítulo 4 del 1 al 2. Debemos ser hallados fieles, que podamos mirar para atrás y que Dios nos pueda decir, bien, buen siervo fiel. Bien, buen siervo fiel. Por eso siempre es mejor ir de menos a más, ir de menos a más con pequeños pasos, porque la tarea es importantísima, es más grande que nosotros mismos. Capítulo 5 y último, comprender la niñez. Algunas particularidades etarias ya las compartió mi esposa, pero esas particularidades etarias, porque debemos comprender la niñez para poder trabajar con ellos, nos ayudan a pensar cómo organizamos el aula, ¿sí? Cómo organizamos el ambiente, nos ayuda a pensar la planificación, cómo adaptar la planificación. Recordemos, cada grupo es particular, no siempre vamos a estar repitiendo lo mismo, pero sí el fundamento de la enseñanza tiene que ser la misma, pero los modos, las maneras siempre van a cambiar. Por ahí nos vamos a encontrar en distintos lugares, con distintos acontecimientos, con distintas vivencias que incluso los niños van a traer. Pensemos que son los niños y sus particularidades. Es cada mente un mundo, entonces siempre la enseñanza va a tener que tener un tinte especial, es un arte dar cada clase. Qué desafío, mis hermanos, qué desafío. La organización áulica entonces y la planificación y la adaptación siempre va a estar pensada en virtud de la franja etaria que nos toca y siempre estar pensando la cuestión de la revisión y el replanteo, porque no siempre las cosas salen bien, porque las cosas se pueden mejorar, porque las cosas se pueden hacer mejor y las hacemos mejor cuando pensamos con otros hermanos. Por eso es importante el intercambio entre maestros y el cuerpo directivo y también la pastoral. Y también esperemos que este sea un espacio para eso, ¿sí? Cuidados institucionales, porque la escuela dominical no únicamente tiene que pensar como un grupo aislado, sino que la institución tiene que estar metida allí, la supervisión es importante. El ámbito de las personas perversas también es en los lugares donde están los niños. Aquellos que están corrompidos mentalmente, psicológicamente, los perversos, los abusadores, los maltratadores, los legalistas, aman esos lugares. Es el caldo de cultivo para ellos. Por eso la institución no puede estar desentendida de lo que se hace. Pastor, director, tienen la responsabilidad de estar supervisando. Los padres de la escuela dominical, quiero decir, los padres de los niños que van a la escuela dominical. No tiremos a los niños en la escuela dominical como si fueran un objeto y que se haga cargo el maestro de escuela dominical. Sin meternos, con todo el cuidado, con todo el amor del mundo, entendiendo que el maestro es una persona como nosotros, que necesita su espacio para trabajar, pero tenemos que estar ahí.
¿sí? La familia no se tiene que desentender de la tarea de la escuela dominical, porque han sucedido muchas situaciones trágicas, y de hecho suceden muchas situaciones trágicas que pueden hacer un daño terrible a la iglesia. Y estoy hablando de abusos y de maltratos. Y en este tiempo donde hay tanta sensibilidad con estos casos, mis hermanos, esto es algo que debemos cuidar todos. Todos debemos ser cuidadosos de todas esas cosas. Ya vamos terminando, ¿sí? Debemos cooperar entonces, debemos implicarnos e implicar a las familias. Los maestros de escuela dominical tienen que pensar también en la familia, tienen que invitar a la familia, comunicar a la familia, pedir autorización a la familia, estar en contacto, visitar a la familia. No es el trabajo únicamente con el niño es la puerta para entrar a los hogares. El maestro tiene una bendición terrible, porque por medio de los niños puede entrar a cada casa, a cada hogar, a cada familia. Entonces la escuela dominical, y esto los directores de escuela dominical tienen que estar pensando en incluir, en implicar, en pedir la cooperación de la familia para el desarrollo de la escuela dominical. No escindirla de los proyectos y de las ideas, de las actividades. Siempre debe haber comunicación departamental, comunicación, es decir, entre los maestros de escuela dominical, comunicación con la iglesia. La iglesia tiene que saber qué es lo que está haciendo la escuela dominical, y comunicación con la familia. ¿Se entendió? Eso es importantísimo, ¿sí? Tiene que haber comunicación. La gente tiene que saber qué es lo que se está haciendo. No es para colocarlo en el Facebook y la gente me ponga me gusta, sino que es para dar cuenta. Debemos dar cuenta a la gente que nos está observando, y nosotros debemos mostrar lo que estamos haciendo. Amén. Bien, mi esposa tenía para compartir los protocolos de pandemia, pero simplemente vamos a decir, hay un protocolo que tenemos que observar, ¿sí? Cada lugar, cada sector seguramente va a tener un protocolo especial. Cada municipio tiene un protocolo de cómo trabajar con los niños con respecto a la pandemia, los cuidados. Nosotros aquí también en Bahía Blanca ya lo tenemos. Qué cosas tiene que tener en cuenta el maestro, cuestiones que aplican en la escuela pública, en la escuela privada también. Debemos observarlas para nuestra tarea educativa acá con los niños en esta situación de pandemia. Y por último, y ya terminamos, mis hermanos, debemos reconocer que los niños tienen una vinculación con el Evangelio. No entender esto es no comprender nuestro objetivo. Debemos llevar a los niños a Cristo. ¿Los niños deben recibir a Cristo? Sí. ¿Los niños pueden decidirse por Cristo? Sí. ¿Los niños deben recibir el mensaje del Evangelio concretamente, exhaustivamente, constantemente, cotidianamente, diariamente? Sí. Sí. Y el maestro tiene que estar en capacidad de comunicar el mensaje del Evangelio. Los niños lo necesitan escuchar, y nosotros debemos acompañar al niño en su decisión. Por eso es una tarea pastoral. Ustedes van a ir viendo el progreso, y por ahí en la primer mes parece que recibió a Cristo, pero ya lo vamos a ver ahí al 6º mes, medio descarriado, y otra vez él va a necesitar que alguien lo acompañe, que un hermano adulto lo acompañe, lo restaure y nuevamente lo vuelva a orientar para que sea discípulo de Jesucristo. El niño tiene su relación con Jesús. El niño, con sus herramientas, con su vivencia, con su experiencia, está comenzando a tener un camino con el Señor. No lo tenemos que ignorar. Por eso tomemos en serio a la niñez, tomemos en serio a los niños que están con nosotros. Ellos no son simplemente un ente dentro de la iglesia que únicamente oramos para que estén silenciosos en el momento de la predicación. Por favor, ellos son parte integral de la iglesia. Y debemos tratarlos como a tal. Que sean niños no significa que nosotros minimicemos o ninguneemos las cosas que nos dicen. Tenemos que tomarlas con el peso con el cual ellos esperan que un hermano adulto las tome. Ellos van a confidenciarnos muchísimas cosas a nosotros como maestros de escuela dominical. Ellos van a confiar y van a poner en nosotros algo muy valioso, que es la confianza. El maestro de escuela dominical se convierte en el referente, que en el mejor de los casos, los consejos que nosotros le compartamos van a estar permaneciendo a lo largo de toda la vida de estos pequeños. Qué bendición que tenemos, mis hermanos. Ellos tienen capacidad de decisión, tenemos que aprovecharla. Ellos también son promotores del Evangelio, también hay que tenerlos en cuenta.
y ellos tienen su vivencia y su experiencia como niños con Jesús. Y para cerrar, nuestra hermana Marisol compartía a Daniel y su experiencia en el mundo babilónico. No voy a predicar, pero simplemente quiero que notemos en la experiencia de Babilonia, de Daniel en Babilonia, es similar a la que hoy nos encontramos y en la que se encuentran nuestros niños. Un lugar que les quiere formatear la mente, les quiere cambiar incluso hasta el nombre para que se olviden aún de sus orígenes. Pero allí hubo un joven que, por los antecedentes que hemos visto de la nación de Israel, probablemente él había sido equipado ya por padres que lo orientaron en que seguir... Bueno, Jaime, hay problemas con el audio. Sí. Hay problemas con el audio, se le corta. No Bueno, sé si para los demás. Ahora sí le escucho. Se le corta, se le empezó a cortar el audio, hermano. Empieza a cortar el audio, Isabel, presta. Capaz que sea su conexión. Bien, yo ya termino igual. Les dejo el texto para que ustedes lo lean, pero simplemente para que podamos hacer una breve comparación. Daniel en Babilonia son los niños de hoy en Babilonia. La pregunta es, ¿cuántos niños van a tener esta decisión de no contaminarse si se encuentran sin sus padres? De hecho, hay muchos niños ya sin sus padres. Y el Estado se está encargando de que cada vez la autoridad paterna, la autoridad familiar, la tradición, el legado, sean cada vez más dejados de lado, cada vez más obsoletos. A esos niños que decidan en su corazón no contaminarse, ahí Dios, como muestra en el versículo 9 y en el versículo 17 del primer capítulo de Daniel, les va a dar gracia y los va a encaminar. Va a añadir todo lo que en la fe se refiere y en todo lo que falte. Pero es tarea nuestra, mis hermanos, prepararlos para ese momento en el que ellos puedan decidir por sí mismos, elegir a Dios y no contaminarse con este mundo pagano. Mis hermanos, muchísimas, pero muchísimas gracias por estar ahí. Muchas gracias por acompañarnos y les dejo simplemente esto que tiene que ver con el objetivo. Preparar una nueva convocatoria, si ha sido de su agrado, generar propuestas y seguramente muchos de los hermanos que nos están acompañando tienen también muchísimo que compartirnos, así que veamos este espacio como un lugar de edificación mutua, ¿sí? Con respecto a la escuela dominical. Yo me despido ya y le paso a mi esposa para despedirse. Amén. Dios les bendiga, hermanos, y vamos a ir cerrando. Que el Señor obre, que en los lugares donde no hay escuela dominical puedan haber hombres, mujeres valientes que empiezan a poner las manos en el arado y en pensar en los niños. Si nuestro canal ha sido de bendición para tu vida y sentís el anhelo de poder colaborar, te dejaremos estas cuentas para que puedas ayudarnos a seguir creciendo. Dios te bendiga.